30% de los jubilados no han cobrado la reparación 33% ha cobrado solamente, un 67% que no. Hay un dato complejo realmente, hay mucho juicio, que se pensaba evitar el juicio, y esto no ocurrió así, doctor. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, doctor Alessandro. Cristian Alessandro. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Esto es así como digo yo. Sí, en realidad hay mucha deficiencia de la ley. La ley de reparación histórica, el pago voluntario a los jubilados, realmente tiene unas cuantas deficiencias, que la primera y principal es que ya salió con vicio desde la propia aprobación en lo que es el Congreso, porque no se respetó los coeficientes que determinó la justicia. O sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo y estableció montos superiores que lo que la ley de reparación histórica dejó. Explíquenos bien cuál es la diferencia. Bueno, es técnico, pero en realidad la Corte estableció un índice que era el de la industria de la construcción. Sí. Mientras que el de la ley de reparación histórica, el pago de voluntario a los jubilados, ofrece uno menor, que es el de los empleados estables. ¿Y la diferencia cuánto porcentaje más o menos? Y la diferencia, estamos hablando de un 40, 50, 60%, depende del caso. Claro, claro que es enorme. Y lejos de, esto es como punto principal, el vicio que ya tiene este pago voluntario. Consecuencia con esto es lo que se conoció como la litigiosidad cero, o la merma en lo que es la industria del juicio. Lejos de esto, nosotros vemos que la gente que antes no había iniciado juicio, porque por desconocimiento, cuando recibe el pago, o sea, recibe la oferta, son tan ridículas los ofrecimientos que hace el ANSES, que se animan a ir a la justicia para que le determinen un haber mejor. Entonces, lejos de disminuir la cantidad de expedientes, aumentó el año pasado, cuando se aprobó la ley de reparación histórica, aumentó un 25% la demanda en los juicios de reajustes para con el Estado, ¿no? ¿Qué era lo que quería el gobierno, en realidad? Para eso salió la ley de reparación histórica. De hecho, a mí me parece raro, doctor Alessandro, porque inclusive también se estaban poniendo algunos beneficios nuevos para que hubiese más jubilados que se adhiriesen a la ley de reparación histórica. Entonces, todo esto, digamos, va a contrasentido, ¿no?, del propósito. En realidad, María Laura... María Belén, perdón. María Belén, le cuento que los juicios que decían que iban a eliminar y los beneficios que están dando para mermar que los jubilados lleguen a la justicia, esto que ahora se conoció con una resolución del ANSES en que van a adelantar o van a eximir de ciertos jubilados de tener que poner el dedo junto con el abogado, que la misma, quiero aclarar, la misma ANSES se empecinó en la ley que eso esté. Eso que ahora la ley desoye, la misma ley, puede llegar en algún momento a ocasionar nueva industria del juicio, porque los jubilados que no aceptaron o que no adhirieron formalmente en la justicia, después pueden y tienen abierta la vía, con algunos reparos, pero tienen la vía abierta judicial. Ahora, se habla también de que lo lamentable es cómo se anunció, en los bombos y platillos que tiraron sobre esta ley de reparación histórica, y que en el mismo momento que el presidente Mauricio Macri anunció en aquella vez que los jubilados iban a recibir este reconocimiento, a la misma persona, a la misma señora que hablaba con el presidente Macri, le estaban estafando. La estaban estafando porque la señora lo dijo: yo tengo un juicio de 8 años. Por lo menos de 8 años. Y la ley le está contemplando solo un retroactivo de 4 años. Por eso las mermas, las quitas son muy grandes en los juicios que tienen mucho mayor tiempo. Ahora, doctor, hay un tema que yo estaba diciendo también respecto a este tema, que hay dos temas que son muy complejos. Uno es la litigiosidad, y los temas son los que tienen más de 80 años. Sí. Porque hay un problema cierto en el juicio por el tiempo. Sí. Y más si hay una industria del juicio, se van a extender los tiempos. Lo que pasa, claro, es que ahora el ANSES quiere encauzar un montón de jubilados que por algún tipo de motivo no se acercaron a la administración a poner el dedo, o por desconocimiento no quiere o no pueden acercarse. Entonces, esto que le da como beneficio, como posibilidad de que dejen de asistir
y ir en definitiva al juez que homologue el expediente, va a traer consecuencias a lo mejor negativas para el ANSES. Ahora, otra de las cosas que también se dijo y que también sabíamos que no iba a poder resistir el archivo, era el porcentaje de aumento. Anunciaron, y ustedes pueden entrar a la página de la propia Casa Rosada, aumentos que iban en promedio 35 al 50% dependiendo del caso. Decía la propia Casa Rosada en la página, y nos estamos dando cuenta, y que sabíamos que iba a pasar, que los aumentos iban a ser inferiores. Y se está demostrando que no llegan al cuarto, al 25% de aumento promedio. Claro. No llegan a ese aumento. El haber medio, y por un lado, como digo yo, y me canso de decirlo, pero es la frase, es Santa Rita, porque te dan por un lado y te quitan por el otro. Porque el haber medio subió de 8.000 y pico de pesos a 10.000 pesos del jubilado que aceptó la reparación histórica. Pero ustedes saben bien que por el otro lado, el medicamento que antes era gratuito, se fijó por parte del PAMI en 9.500 pesos hoy. O sea que el que tiene más de 9.500 pesos, que se le vio incrementado por la ley de reparación histórica, termina pagando el remedio y tiene que ir a la farmacia para poner 2.000 pesos que le dieron de Es interesante reparación. lo que está estableciendo. Claro, por un lado dan, por el otro lado quitan. Ahora bien, justamente la ley llamada de reparación histórica, que algunos dicen que no es tal, pero sí, digamos, el propósito inicial ha sido justamente que toda esa industria del juicio terminase, por lo menos todos esos, digamos, juicios que habían iniciado, podían iniciar los jubilados, tuviesen un parate. Pero de todas maneras, en ese momento, todos los abogados como usted que defienden a los jubilados y pensionados decían, ojo, pero fíjense muy bien cuál es la quita, porque una vez que ustedes firman, después quedan, digamos, ligados a eso. Sí. Y otros, como usted bien dice, pueden iniciar nuevamente juicio. A ver, ¿qué es lo que asesora en base a lo que está pasando los jubilados y pensionados que nos están mirando? Bueno, los que ya homologaron, esos indefectiblemente cerraron el proceso, claro. Ya no pueden acceder a una nueva revisión de los expedientes. Eso ahora, sí. Con esto nuevo que se conoció, con esta resolución del ANSES o disposición del ANSES, sí, a mi criterio, y habría que evaluarlo bien, podría llegar a haber una vía alternativa para que el que aceptó esos 500, 600, 700 pesos que le vino de reparación histórica, que equivalen a menos de medio kilo de pan, o sea, el aumento de la reparación histórica por día equivale a menos de medio kilo de pan, a ver si lo entienden, porque esto tienen que dejar bien claro que fue un engaño, y es un engaño porque se sabe el monto. Esa gente que recibió la platita anticipada, que un día se levantó y fue al banco y encontró que su recibo de sueldo decía reparación histórica 700 pesos, tal vez puede iniciar una vía judicial porque no firmó nada delante del juez. Ahora, doctor, y uno si se ampara en el fallo, es el caso Badaraco, el de la Corte, ¿no? Badaro. Si uno se ampara en el fallo de la Corte y que el gobierno, el Poder Ejecutivo, incumplió ese fallo de la Corte, sí. ¿Eso abre una instancia para que el jubilado pueda iniciar un juicio? Si el jubilado no aceptó la reparación histórica que le ofrecieron, no lo homologó... Si la aceptó, por ejemplo. Si la aceptó, no. Si la aceptó, ya está. Ya se tiene que contentar con lo que le ofreció el ANSES. ¿Pero no hay un incumplimiento del fallo de la Corte por parte del Estado? No, porque esto es voluntario. El pago, gracias a Dios, el pago de la reparación histórica, por suerte no fue compulsivo. Es voluntario. El jubilado que acepta... Lo que pasa es que lo que dice Antonio lo entiendo, digamos, si hay, más allá, está clarísimo, y siempre lo dijeron ustedes antes de que la gente pusiera el gancho y lo homologara a la justicia. Lo que dice, si hay una irregularidad, digamos, que pueda ser comprobada judicialmente... O un incumplimiento judicial. Claro. Ya está, pero si ya está, ya firmó, ya está homologado, ya está. No. Ahora, la realidad es que hoy lo que estamos viendo... y sinceramente esto es alarmante y preocupante, es que la ANSES, los casos de reajuste, los que fueron a la justicia, los jubilados que no quisieron aceptar la reparación histórica y quieren continuar con su juicio, la ANSES no está liquidando. Y si liquida, le está sacando muchos ceros a las liquidaciones de los retroactivos. ¿Y entonces qué hace esa gente? Entonces esa gente está acogotada, la están acogotando para que indefectiblemente vayan a la reparación histórica y subir las estadísticas. Eso es lo que está pasando. Subir el número, dice usted. Subir el número de beneficiarios. ¿Cuántos son? Yo leí hoy 1 millón, pero por ahí... No llega al millón. No, claro. 800. Y quieren que sea más, por eso ponen a la gente que de 80 años, según las facilidades más. Imagínense que
de un juicio de que le correspondería más o menos 700.000 pesos de retroactivo, esto es muy... A ver, estoy dando un ejemplo, ¿no? Sí, es muy variable. 700.000 pesos de retroactivo, le están ofreciendo el retroactivo en los años que iniciaron el juicio, más o menos 400.000. O sea, ya le están quitando 300.000. ¿Y por qué hace eso el ANSES si no está... Porque ilegal? la ley lo dice. O sea, la ley permite que el ANSES haga esta oferta. Claro, porque o sea, que vos presentás un amparo a la justicia para que el ANSES cumpla con... No, la ley ofrece lo que dice la ley. La ley dice cómo son los coeficientes que se tienen que aplicar. Y la ANSES lo que hace es eso. Claro. Ahora, la justicia dice distinto. Otra cosa. Claro, no, está muy claro lo que está diciendo. Usted dice, por eso los abogados previsionales lo que decían es, cuidado, fíjense antes de firmar cuál es la quita, qué es lo que van a firmar, asesórense, tengan un abogado y demás. Justamente por esto, porque en realidad no hay un incumplimiento respecto de la ley, pero lo que usted dice es que la ley es tramposa, que si uno ya firmó y homologó la justicia, recibe lo que recibe porque sacan las cuentas y están los términos legales de la reparación histórica, pero no es lo que por ahí a uno le conviene. Ahora, lo que yo no entiendo es si un juez dice que me tiene que pagar 700.000 pesos, me tiene que pagar 700.000 pesos el ANSES. Claro, pero lo dice un juez. Claro, lo dice el juez, pero el ANSES propone alternativamente estos 400.000. Si digo que no, no. Y si digo que no, no, sigo con la justicia. Claro, el problema es que... Ahora, si el juez falla 700.000, me tienen que pagar lo que falla el juez. Por supuesto. Con los retroactivos que marca la justicia también. Claro, los 700.000 de retroactivo. Más el 1,5% mensual. Claro, en realidad establece un retroactivo completo. Ahora, la ANSES ofrece... Después del jubilado acepta o no, pero de esos 400.000 que le ofrecen, que ya le hicieron una quita, la mitad se lo pagan contado y la otra mitad se lo pagan en cuotas trimestrales, o sea que no recibe el dinero completo. Trimestrales. Trimestrales son 3 años de pago. Ahora, esto estamos hablando del retroactivo, es decir, todos los años que demoró el proceso en hacerse. En cuanto al dinero que se llevan constante y sonante del recibo de sueldo, ese mismo jubilado que recibía 700.000 pesos de retroactivo tenía un haber de 10.000 pesos promedio. Sí. Con la ley de reparación histórica se le duplicó. Muy bien, 20.000 pesos, perfecto. Pero si nosotros seguíamos en la justicia, se le iba el mismo haber a 40.000 pesos mensuales. Claro. Entonces, lo que ofrece el ANSES está muy por debajo y ahora se está demostrando lo que nosotros éramos los agoreros, los que veníamos a decir la mala palabra. Lo que pasa... No, ustedes eran los que venían a abrir los ojos a los jubilados y pensionados y decir, cuidado, que es lo que van a firmar. Pero yo le voy a decir algo, o sea, está bien, el juez emite un fallo, digamos, saca la cuenta de 700.000 pesos. Viene el ANSES y dice, no, pero si usted adhiere a la ley de reparación histórica, las cuentas que yo hago son estas, no me dan las mismas que la del juez. Entonces, dice, bueno, entonces, por ejemplo, el jubilado puede decir, no me adhiero a la ley de reparación histórica, pero el jubilado, para mí, digamos, se encuentra en una situación muy angustiante. Primero porque es una persona mayor de edad. Entonces, su proyección para adelante es escasa, digamos. Dice, ¿cuántos años tengo por delante que quiero vivir bien y quiero recibir aquello, digamos, que me corresponde por todo lo que yo trabajé, ¿no? O en el caso del pensionado y demás. Ahora, si no acepto, ¿cuándo voy a cobrar? ¿Y qué voy a cobrar? Ese es el tema. Entonces está como encerrado. Esa es la pregunta del millón, María Belén. ¿Por qué? Porque, como le digo, nosotros nos estamos encontrando que los jubilados que no aceptan la reparación histórica, que no quieren saber nada y quieren continuar con su juicio, están haciendo... acogotados, perdón el término, desde la administración porque no les liquidan o les bajan ceros al retroactivo. Mire, un caso muy paradigmático es un señor que tiene que cobrar ahora en mayo, recibimos la liquidación y nos sacaron un montón de ceros al retroactivo. ¿Y cómo yo le explico a ese jubilado que tiene, y les aclaro, tiene 101 años, que va a recibir centavos? ¿Cuántos ceros le sacaron? Ahora, doctor, 2.000 pesos va a cobrar de retroactivo. Ahora, una liquidación que nosotros sabemos que da mucho más. Ahora, doctor, eso también es la perversión del Estado desde hace años para con los jubilados, ¿no? Es que cuando uno se jubila, agarra un rifle sanitario y se tiene que suicidar. Sí. Porque lamentablemente, desde hace décadas, hay una perversión, un maltrato, un destrato al jubilado que es lamentable y es por parte del Estado. Sí. Es patético el destrato. Lo que se robaron con las cajas en su momento, la caja de comercio fue emblemática. Sí. Realmente es una vergüenza. A ver,
desde, como bien lo dice Antonio, para hacer un tiempo, desde la democracia aquí, todos los jubilados, periodo por periodo, siempre en algún momento le quisieron meter la mano. O se la dieron por un lado o se la quitaron por el otro. Lo hicieron con las cajas, ¿se acuerda? Claro que sí. Y desde Alfonsín que se intentó poner la ley de emergencia previsional que no pudo. Entonces, siempre los más vulnerables siempre fueron por las cajas previsionales. No, y hay otro tema que pasó hace Terrible. poco con la ley de movilidad jubilatoria que ya había sido establecida por el Congreso Nacional, porque por eso es ley, ¿no es cierto? Es automático, digamos, hay un índice que es rarísimo, que esto se multiplica, qué sé yo, que es uno cuando lo analiza, digamos, que lo hagan ellos. En marzo y en septiembre lo volvieron a analizar técnicamente, y puede ser que hayan tenido razón en cuanto al análisis técnico de los números. Le sacaban 20 pesos de los jubilados. Pero 20 pesos. 20 pesos es muchísimo, pero además, digamos, ¿cómo le vas a sacar? Sí, pero igual, ¿cómo le vas a sacar al jubilado algo, digamos? Después, digamos, se retrotrajeron, digamos, se retractaron respecto a la medida adoptada, pero la verdad es que a manotear al jubilado, ¿no? Pero esto es histórico, le dicen lo que es histórico. De la época de Alfonsín, y antes también, se robaron la plata de las jubilaciones. Cuando había casi pleno empleo en Argentina, fue en el 75-76, el aporte era todo en blanco, no existía monotributo, nada. Se robaron las cajas jubilatorias. La caja de comercio fue la más emblemática. Es que se unificaron con el criterio de que había muchas cajas, se unificaron en dos, en la caja de autónomos y la caja de porque era más fácil chorearse una sola caja o dos que 7. Claro, el tema es que, paradójicamente, lejos de dar una solución positiva a los años de juicio, que está... A ver, la ley de reparación histórica, si hubiese respetado los coeficientes de la justicia, hubiese sido perfecto. Pero, a ver, lo que nosotros ponemos como parámetro es que no se respetan los códigos, no se respetan lo que dijo la justicia. No, si les damos menos, dice. Si les damos, y adhieren, digamos, y me saco los juicios de encima. El tema es más profundo también, no solamente tiene que ver con lo económico, tiene que ver cuál es la consideración que tiene la sociedad respecto a la gente que ha hecho sus aportes, que ha trabajado tanto tiempo. ¿Qué consideración tenemos todos respecto de la gente mayor, que en muchos países es muy respetada, como por ejemplo Japón, que gente, digamos, sabia, que además cuyos consejos los necesitamos en todos los ámbitos, hasta el ámbito privado en una empresa. Digamos, hay una consideración más profunda que todos debiésemos revisar. ¿Qué lugar ocupa en las familias? La gente mayor, ¿de qué lugar ocupa en la familia? ¿Qué lugar ocupa un abuelo, una abuela? Desde la tecla, María Belén, diste la tecla, perdón que te tuteé, ¿no? Pero diste la tecla, porque... esto ya es un problema social. Uno es abogado, pero yo también me dedico a lo que es el estudio del derecho de las personas mayores, como algo ya no dedicado a la seguridad social o a las jubilaciones, sino como algo del fenómeno que tenemos que ver ya aquí y ahora, porque es un mundo envejeciente. La población, un cuarto de la población argentina va a estar envejecida muy poco tiempo ya. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que nosotros encontramos es que ningún adulto mayor se reconoce como tal. Y cuando la persona no se reconoce como tal, es fácil de quitarle los derechos. Claro. Vemos, por ejemplo, colectivos sociales que han ganado leyes y han ganado igualdad y han ganado derechos. Ejemplo, las personas gay, transexuales, lesbianas que se apostaron en el Congreso, exigieron la ley y ahí tienen una ley de identidad de género. ¿Sabe cuántas marchas cubrió de jubilados? Sí. Hasta la muerte de Norma Pla. Hasta la muerte de Norma Pla. Me acuerdo de Imiscos, Estrella Monteverde, cantidad de jubilados. Había uno que tenía un Fiat 1500 todo pintarrajeado, que iba con su uniforme y su sable de combate porque era un capitán de mar. Entonces yo digo, históricamente nosotros destratamos a los jubilados. Pero porque el jubilado tampoco... De la Rúa asumió y le bajó el 30% de la jubilación. 3, sí. ¿Se acuerda? Sí, cómo no me voy a acordar. Entonces, ¿cuánto cobra? 2.40 un jubilado. Llegó a cobrar 140. Sí. O sea, los jubilados los condenamos a la muerte. Norma Pla pedía un haber 4.50. Que vaya a 4.50 cuando cobraban 140. Fue la que hizo llorar a Cavallo. A Cavallo. Yo estaba ahí. Por suerte tengo el honor de haber en el respaldo de su hijo, Germán, que le pudimos hacer el premio Norma Pla y entregárselo a las personas mayores que han dejado o dejan algo por la sociedad. Pero volviendo al tema social, ¿saben qué?
y esto es lo que tenemos que tomar conciencia todos, que adultos mayores somos todos, desde niños hasta los grandes, porque lo que paradójicamente se ve es que los más grandes no se consideran como tal, entonces el abuelito es el de al lado. El viejo chocho, perdón el término, es el de la esquina. Cambia la CH por una T. Claro, pero ¿qué pasa? Entonces, como no se siente identificado como tal, es fácil que se vulneren los derechos. Por eso tenemos que salir todos. Cuando digo salir a la calle, no es salir a piquetear, sino salir a la calle a reclamar todos, porque es por lo que se vienen. Todos vamos a ser adultos mayores. Sí, yo recuerdo porque, bueno, trabajábamos contemporáneamente con Antonio, yo inclusive te acuerdas que me habían dado, entre otros temas, como era jefa de producción, tenía entre otros temas ese, y cubría las marchas, íbamos a la casa de aquellos que representaban a los jubilados. Sí, a las casas de todos, ¿te acuerdas que había varias entidades, digamos, que representaban a los jubilados? Íbamos a la casa, gente que además representaba a sus pares desde su lugar sin cobrar un peso de transaron, más. ¿te acordás de Estrella Monteverde? Sí, hubo algunos, digamos, con el tema del PAMI, y que se supo, además. Y con las manos limpias, y todo ese tema. Sí. Y que se supo, por lo menos sabía, pero había muchos otros, digamos, que desde su lugar, digamos, de movilizar al resto de los jubilados, marchaban en Plaza de Mayo, recuerdo, que tampoco es grato, yo tampoco los voy a convocar a salir a la calle, digamos, a que vayan a expresar, porque la verdad hay gente muy mayor que tenía que ir todo el tiempo, incansablemente iban y demás, y bueno, uno iba a sus casas y veían también cómo vivían, legítimamente, legalmente, representando a los demás, tomándose ese trabajo, y reclamando justamente por esos derechos, porque es una parte de la sociedad muy vulnerable. Por eso, doctora Alessandro, usted dice, es muy fácil manotear, digamos, de las cajas de... Es fácil manotear cuando uno no se siente parte. Cuando uno no se siente parte, si uno no se siente parte de un trabajo o no se siente parte de la familia, es fácil que venga otro y les venga a avasallar derechos. Por eso hay que sentirnos parte, todos. Y cuando digo salir a la calle, salir a reclamar, a hacer visible lo invisible. A ver, yo tengo 37 años. Sí. Ustedes también tienen su edad, 24. Tranquilos, acá pero 24 tenemos que y 25. Bueno, con más razón, a la juventud. A la juventud pero nuestra. Todos tenemos que salir a... No, pues ¿sabes qué digo? Yo estoy de acuerdo con usted, doctor, pero también hay una responsabilidad enorme del Estado, ¿no? Por supuesto. El Estado aquí es un gran responsable de hace décadas, no es de ahora, de hace décadas, y tiene que empezar realmente a compensar de verdad a los jubilados. Porque yo recuerdo, por ejemplo, haber estado en algún lugar del mundo y que había un norteamericano que iba a celebrar su jubilación. Sí, claro. Un tipo feliz que se jubilaba. O como te digo, Japón, por Europa, otra sociedad, Europa, son sabios. Se festeja. En España, cuando se van a jubilar, que generalmente lo que hacen es liquidaciones por jubilación. O sea, los negocios que ya están por jubilar la gente, se liquidan todo por jubilación. En China tuve la posibilidad de estar en China también, y ver que, bueno, la edad jubilatoria es menor en China, pero que los jubilados están a las 4 o 5 de la tarde con talleres en los jardines chinos, como el jardín japonés de acá, haciendo actividades de tai chi, haciendo actividades que a uno lo sorprende y que realmente se lo respetan. Y acá... Sí, hay que ver también la pirámide poblacional en Europa, por ejemplo, hay un envejecimiento también de la población, tienen menos hijos y demás, que bueno, es otro tema, ¿no? Los aportes también, pero el tema es la dignidad, ¿no es cierto? ¿Cómo recuperar la dignidad? Y hablamos del Estado y digo, también somos todos, por eso iba un tema más el Estado profundo, es quien gobierna, ¿eh? Yo no soy de Estado, el Estado es quien gobierna. El que gobierna, ejerce el poder del Estado, es el presidente, tiene su ministro, poder legislativo, poder judicial. Yo no elegí ser presidente, no soy diputado. No quiero equivocarme en esto, porque si no, todos tenemos la culpa. En realidad... pero la sociedad sí, en cuanto a la visión que decía antes, que el doctor Alessandro decía que compartía, en el sentido de que qué lugar les estamos dando, ¿no es cierto?, a los jubilados, a las personas mayores de edad, aquellos que han trabajado siempre, le faltamos el respeto con esto. Es una falta de respeto, es cierto, ¿no? Además del término del número, que es tan importante, porque si vos no tenés... A ver, ¿cuántos adultos mantienen con su trabajo a los jubilados y pensionados que son sus padres, sus abuelos, ¿no? Porque no les alcanza. Pero hoy se está invirtiendo la tortilla. Claro, eso pasó mucho tiempo, exacto. ¿Por qué? Porque con la desocupación que hay, muchísimos jubilados están manteniendo sus hijos. Es verdad. Lo vimos el otro día y salió en el verdurazo una señora que buscaba verdura para ir a darle a la nieta que se había quedado desocupada. Y cuando vemos los grandes éxitos de la tarjeta argenta, miren, yo hoy estuve en ANSES
charlando un poco con algunos compañeros o empleados de ANSES, no yo digo compañeros, pero en realidad son empleados de ANSES, pero son pares, o sea, y estábamos sacando la conclusión de que y me afirmaban lo que yo ya pensaba y lo que veía, los jubilados están sacando muchos de estos créditos Argenta, no para hacer ocio o para comprarse un televisor no, están sacando el crédito para sostener las familias desmembradas, producto de la falta de trabajo. Y también, doctor, hay un daño que se hizo a la Argentina, que hizo en los 90 Cavallo, que fue cuando empieza lo que es el empleo berreta, con los monotributistas, sí, factura, que quien trabaja tiene que facturar, y quien facturaba no ponía el aporte, que es una realidad también. Cierto. Y ahí destruyó lo que fue el empleo en blanco. Por ende, hoy, si cualquier empresa que uno va, que debe haber un 30% que es monotributista, que no aporte el monotributo. Mismo. El Estado es negro. El Estado mismo. Pero, haciendo referencia a lo que usted decía, Antonio, la realidad del Estado, porque hablamos de los fenómenos sociales, ¿no? Como sociedad todos tenemos que responder. Ahora el Estado, y cuando hablo del Estado yo hablo de las tres funciones, ejecutiva, legislativa y judicial. Hoy es inviable pensar un ANSES como está, o un PAMI, para cambiar un poquito el eje, pero un PAMI como está. A ver, ¿por qué? Porque no puede ser que un gobernante saque y ponga a un neófito, a un ignoto, a la administración de semejante obra social o de semejante caja previsional. La más grande del país. La más grande del país. Entonces, lo que tiene que hacerse es respetar la Constitución en el artículo 14 bis, que dice que se debe tener una entidad de seguridad social administrada por los propios interesados, es decir, todos nosotros, con participación del Estado. Y cuando hablo de administración de todos nosotros, de gente idónea, nosotros, sería los jubilados, los trabajadores, los empresarios también, porque no hay que dejarlos porque son en el PAMI, por ejemplo, los que tienen que controlar que todo se cumpla. Y con participación del Estado es con la participación del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Y siempre con un principio rector, que sería la participación ciudadana. Es decir, que todos votemos nuestros representantes en esas dos instituciones como es el PAMI y la ANSES. Claro, eso es importante, porque es que hay un la dato representación ciudadana tiene que estar para mí en todos los ámbitos. Hay un dato que también hay que decir la verdad, ¿no? Desde hace décadas, el gobierno anterior incluido, mantuvieron los mismos contratos de alderete. Sí. Con los laboratorios. O sea, sí, hay un curro histórico, a mí me tocó investigarlo, un curro histórico entre laboratorios que trampean las farmacias trampea el jubilado, médicos también, que no solamente pasa por las recetas, sí, no solamente pasa por ese famoso vademecum que tanto se discutió, sí, sino que hay toda una trampa y aportes que dan para tapar agujeros, que los mismos laboratorios que son los primeros que cobran, que es una trampa que viene de los 90. Mire, el tema PAMI es un tema que esta semana... la caja de Pandora. Esta semana va a explotar por algún motivo. Y le explico cuál va a ser el motivo. Las clínicas privadas fueron cambiados por parte, en forma unilateral, ¿no? Fueron cambiadas por parte del PAMI en los convenios. Esos convenios que antes eran de una forma, ahora el PAMI les quiere pagar a las clínicas por internación, y cuando hablamos de internaciones en todo concepto, una cifra que para el parecer de las clínicas no les alcanza, que es de 426 pesos. Nada, bueno, pero eso dejémoslo al margen. Lo que va a pasar, porque no defiendo ni a las clínicas ni al PAMI, lo que yo me centro es en el jubilado. ¿Qué va a pasar? Es que las clínicas el día viernes tenían que haber firmado este nuevo convenio y no lo hicieron. El día 3 de mayo, ahora 2 o 3 de mayo, hoy o mañana, los jubilados no tienen clínica. Por lo que cuando se vayan a atender en forma programada o hacerse un análisis de sangre en la clínica o alguna cirugía programada, no van a tener atención, solamente, dicen las clínicas, van a recibir urgencias. Pero ¿hasta qué punto puede demorar esto? Y lamentablemente es el que paga, es el jubilado, el que todos los días tiene un recorte. Son los jubilados, pero no solo con las clínicas porque van a ser y tienen un peso, tienen poder de negociación. Claro. Pero acá estamos hablando de los médicos de cabecera, de los oftalmólogos, de los dentistas, de los laboratorios, que están en plena crisis porque el PAMI le está por algún lado quitando y, claro, están
los muchachos están desesperados claro, porque no les alcanza. No les cobran, no les pagan. Más allá de que convengamos que las clínicas han hecho negocios. Negociados. Toda la vida. Negociados, doctor. Sí, tal cual. Han hecho negociados. Clínicas Matasanos. Y ustedes en C5N elaboraron un informe un sábado, un domingo, muy interesante de la atención de las clínicas y el negocio que estaban provocando algunas clínicas en el conurbano. Muy interesante, que sería bueno que ustedes lo repitan. Perfecto. Doctor, pero muchísimas gracias. Es preocupante. Gracias, Nada. doctora de Santa, Hasta luego. muy amable, muy claro, por cierto.